con las diferentes investigaciones y aportaciones, ya sea de Cullen, Morel, Kraepelin, Bleuler, Jasper, Schneider, entre otros, que han estudiado bastante intensamente la esquizofrenia o la psicosis. Entonces, para la American... Doctora, no está cambiando la diapositiva. Oye, ¿ahora por qué? Esperen ahora. Tengo que volver a salir. Ya, de esta no ha cambiado para nada, ¿sí? Ya, no, voy a no volver a entrar. Voy a volver a entrar. Esta es la parte que ya di. Voy a cambiar y me avisan si cambia. ¿Cambió? Sí, doctora. Ya. Entonces, les decía que para la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, ellos definen a la psicosis como un trastorno mental importante porque tiene un origen orgánico y también tiene un origen emocional, en el cual la capacidad de una persona para pensar, para responder emocionalmente, para recordar, para comunicarse, para interpretar la realidad y para conducirse de una manera apropiada, estaba suficientemente deteriorada como para que esta enfermedad infiera gravemente con la capacidad que el ser humano tiene de satisfacer, digamos, las diferentes demandas de la vida diaria. Entonces, significa que esta enfermedad va a alterar completamente a ese ser humano y lo va a hacer, digamos, que viva una vida no en condiciones aceptables para él mismo, porque su vida, su continuo vivir está, digamos, influenciada directamente por todo lo que el paciente está sintiendo. Por eso es, digamos, que este tipo de pacientes es como si se divorciaran o si se dividieran, digamos, y para ellos lo que sienten es la única realidad. Vayamos viendo qué pase. Ahora me avisan. ¿Pasó? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, los trastornos psicóticos, como hemos dicho, son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. O sea, tiene unas ideas raras, extrañas, y percibe la vida con sus órganos de los sentidos, que vamos a ver más adelante, también anormal. ¿Qué quiere decir? Que su pensamiento está alterado en contenido, en curso, si quieren así, en forma, etcétera, y también las percepciones, por eso es que llamamos idea delirante, ¿se acuerdan? Y las percepciones, que son las alucinaciones, también van a estar alteradas, ya sean visuales, auditivas, olfativas, táctiles, kinestésicas, etcétera. Estas personas pierden el contacto con la realidad. Y dentro de todo son dos los síntomas importantes que nosotros vamos a encontrar en ellos: los delirios y las alucinaciones. Su compañera María sigue pidiendo ingresar, pero no se ha identificado. Por favor, díganle quién es y que se identifique por lo menos en el grupo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver ahora qué son los delirios y las alucinaciones. ¿Ustedes recuerdan el año pasado cuando hablábamos de delirios? Un delirio es una idea errónea, extraña, rara, si quieren, pero que está bien arraigada y que el paciente o la persona la toma como la única verdad, ¿verdad? Que está fuera de la lógica, está fuera del entender, pero que la toma como una idea normal. Y las alucinaciones son las percepciones que tiene el ser humano sin un objetivo visto, ¿no? ¿Se acuerdan, no, de esa parte? Es la percepción sin objeto, digamos, en estos pacientes. Dentro de las generalidades, nosotros tenemos que hacer la clasificación de los trastornos psicóticos, y como ahora estamos usando el DSM-5, pues los trastornos psicóticos se clasifican en trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico debido a enfermedad médica, trastorno psicótico breve, trastornos psicóticos inducido por sustancias, trastorno psicótico compartido y trastorno psicótico
no especificado. Aparte de la esquizofrenia, que es el grande que vamos a llevar nosotros. Entonces vamos viendo toda esta clasificación para nosotros ir generando, digamos, en ustedes mayor conocimiento de lo que se puede dar. Ya. Vamos a estudiar el trastorno esquizofreniforme. ¿Cuáles son las causas exactas de este trastorno esquizofreniforme? Como vamos a ver más allá, al igual que de la esquizofrenia, las causas son desconocidas. Los médicos creen que pueden jugar un papel muy importante, un rango de factores, digamos, en el desarrollo. Y dentro de estos factores, digamos, como causa que vemos del trastorno esquizofreniforme, está la genética, la química cerebral, el ambiente y obviamente tiene mucha injerencia el abuso de sustancias que hace posible, digamos, que el paciente pueda despertar la esquizofrenia en su cerebro, especialmente la marihuana y la cocaína, que son los principales que despiertan la esquizofrenia en el cerebro del paciente. Dentro de la sintomatología, nosotros vamos a ver que tiene que haber presente, digamos, síntomas positivos y síntomas negativos dentro del trastorno esquizofreniforme, al igual que en el de la esquizofrenia. Dentro de los síntomas positivos tenemos los delirios, las ideas delirantes, sean tipo control, tipo paranoia, tipo de daño, perjuicios, celotípicos, etcétera. Estos delirios van a estar presentes y las alucinaciones, que las principales o las primeras alucinaciones en el paciente con un trastorno psicótico son las alucinaciones auditivas. Primero escucha el paciente alteraciones, voces, etcétera, y después recién ve. Y esto va a generar un comportamiento desorganizado en el paciente, ¿verdad? Eso es verdad. Y los síntomas negativos, obviamente dentro de los síntomas negativos, son aquellos que afectan, digamos, a nuestro estado de ánimo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un aplanamiento afectivo, que sería la falta de emoción en las expresiones faciales y en el tono de la voz. También va a haber una disminución del sentido del placer, esto específicamente de las actividades que le gustaba hacer al paciente, pierde el deseo, digamos, de hacerlas. También va a haber una dificultad para empezar y sostener actividades y su lenguaje se va a ver reducido, digamos, el paciente prácticamente muchas veces nos asienta con monosílabos o directamente, digamos, solo con gesticulaciones o movimientos de la cabeza. También va a haber una alteración de los síntomas cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un mal funcionamiento ejecutivo. Eso significa que va a tener una dificultad en entender las diferentes informaciones que recibe. También esto le va a provocar una mala toma de decisiones. Va a haber una dificultad para que el paciente pueda prestar atención, ocasionando problemas con la memoria funcional. O sea, va a tener dificultades en usar la información que recibe después de aprenderla. No va a poder captar, no va a poder analizarla y no va a poder, digamos, actuar de acuerdo a lo que debería hacer. ¿Cuáles serían las diferencias con la esquizofrenia del trastorno esquizoafectivo? Obviamente va a haber, digamos, una cosa. Hay una ventana temporal en la que aparece. El trastorno esquizofreniforme tiene menos tiempo de duración que la esquizofrenia. Significa que el trastorno esquizofreniforme dura de 1 mes, pero menos que 6 meses. Pero los síntomas van a ser idénticos tanto en la esquizofrenia como en el trastorno esquizofreniforme. Es el tiempo, dura más de 1 mes y menos de 6 meses. En cambio, para que nosotros ya digamos de esquizofrenia, tiene que durar más de 6 meses. El trastorno esquizofreniforme no deja secuelas ni produce deterioro y es de mejor pronóstico. En cambio, la esquizofrenia sí produce secuelas y también produce deterioro, digamos, en el paciente. Y 1/3 de los pacientes con trastorno esquizofreniforme
se recuperan de una manera completa. ¿Sí? Entonces, ese es el beneficio de este trastorno. En el tratamiento del trastorno esquizofreniforme se debe hacer terapia farmacológica. Y dentro de los medicamentos que nosotros utilizamos están los antipsicóticos de primera generación, conocidos también como convencionales, y los antipsicóticos de segunda generación, o conocidos como nuevos, ¿no ve? Los antipsicóticos también se conoce como neurolépticos. Y dentro de los antipsicóticos de primera generación o convencionales, nosotros en Bolivia tenemos al haloperidol y tenemos a la levomepromacina que nos falta acá. En cambio, los antipsicóticos de segunda generación o nuevos, tenemos al aripiprazol, tenemos a la risperidona, tenemos a la ciprasidona, tenemos a la quetiapina y tenemos a la olanzapina de todos estos medicamentos. Estos medicamentos actúan a nivel de las ideas delirantes y las alucinaciones y van a disminuir hasta abolir completamente estos síntomas. Los antipsicóticos típicos convencionales tienen muchas veces muchos efectos secundarios, pero los antipsicóticos atípicos son de mejor, digamos, aceptación porque tienen menos efectos secundarios en los pacientes y obviamente también, digamos, va a tener una muy buena respuesta en los síntomas afectivos que pueden presentar. También la farmacología se debe acompañar de psicoterapia de apoyo. La psicoterapia, o sea, es un término muy amplio que se va a enfocar en diferentes enfoques terapéuticos que el psicólogo puede utilizar, digamos, para la mejora del paciente. Los modelos más comunes para enfrentar o afrontar el trastorno esquizofreniforme sería la psicoterapia individual, hablar el psicólogo, el terapeuta con el paciente individualmente viendo hasta dónde puede avanzar en lo que es la aceptación de lo que está pasando. También se tiene la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia donde le enseñan a poder enfrentar al paciente lo que está sintiendo y poder avanzar. Y la terapia de rehabilitación cognitiva, que es muy importante. A raíz de un pensamiento viene la emoción trae consigo la acción y la acción vuelve a retomar lo que es o traer a ese pensamiento que está alterado. Entonces debemos trabajar ahí. Tenemos el trastorno delirante, que es un trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes sin que se acompañe o se produzca otra patología significativa. Estas ideas delirantes deben persistir por lo menos un mes y no tienen que ser una consecuencia directa del consumo de algún tipo de sustancias o de alguna enfermedad médica. El paciente tiene que tener bien arraigado por lo menos una idea delirante que se mantiene, digamos, por todo el tiempo que se presenta. Dentro de las ideas delirantes tenemos las mismas ideas delirantes o tipos de ideas delirantes que habíamos visto en psicopatología. La más frecuente dentro de los trastornos delirantes es el tipo erotomaníaco, donde el paciente tiene como tema central de delirio que otra persona está enamorado del paciente. La persona acerca de la que parece que tiene esta convicción, digamos, de que está enamorada, siempre es una persona que tiene un estatus más alto o es una persona famosa o es un superior en el trabajo, aunque también puede ser desconocidos. Normalmente lo más frecuente que hemos visto es cuando estaba viendo esto de... ¿Se acuerdan que este Ronico a un principio, hace años, estaba en el programa, no me acuerdo si es Calle 7 o algo, pero siempre salía él junto con este Oliver, el gordito, que ya no es gordito. Oliver Montoya. Ese, junto con ese. Entonces nosotros nos llega una paciente y decía, no, dentro, ay, me da vergüenza, doctora. ¿Qué le da vergüenza? Le preguntaba, ¿no? ¿Se acuerda ese que da un programa, daban ellos a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche? Ese todo lo que hace es para mí, me manda indirectas, me manda mensajes, ¿me entienden? ¿No ve? Y ella ni lo conocía personalmente a ese conductor de televisión.
ni lo conocía. Entonces piensan así, piensan de que, digamos, un actor famoso, digamos, los mensajes o cuando habla en la televisión está hablándole a ella, ¿me entienden? ¿No? O sea, y así recíproco los hombres también piensan que una persona de un estatus más alto está enamorado de ellos y todo lo que hace por la televisión o en los medios es, digamos, dirigido a ella. También tenemos el trastorno delirante de tipo grandeza, donde el tema central, digamos, del delirio es la convicción o la certeza de tener, digamos, un talento que probablemente no tenga o que tenga conocimientos o haber hecho un descubrimiento muy importante, como hay pacientes que dicen que ellos descubrieron la luna, que ellos hicieron la enfermedad, que ellos están capacitados para curar el COVID, como el año pasado varios pacientes con trastorno delirante que venían de que ellos tenían el poder, la cura, digamos, del COVID, ¿me entiendes? O sea, el tipo grandeza a veces es menos frecuente porque la persona suele presentar un delirio que se mantiene en relación especial con alguna cosa que le ha pasado, con una persona importante que conoce o, digamos, con él mismo en una situación importante en que estuvo en alguna vez. Entonces, este tipo de ideas siempre aparece después de algo, ¿me entienden? Luego tenemos el delirio celotípico, que es también muy frecuente, especialmente, esto le voy a decir, el paciente con consumo de alcohol muchas veces hace, digamos, un trastorno delirante tipo celotípico, que y que el año pasado hemos nosotros entrevistado a don Abraham, ¿se acuerdan? Los que entrevistaron a don Abraham les dije que era un trastorno delirante celotípico. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Cuando él decía, ¿se acuerdan? Para que vean, digamos, que su esposa le era infiel con el amigo de su hijo mayor y que ellos habían puesto micrófonos para que los demás escuchen, digamos, cómo susurraban o sus quejidos que tenían cuando tenían relaciones sexuales. ¿Se acuerdan, no ve? Y cómo sus amigos se reían por eso. Eso decían, ¿no ve? Ya se han olvidado. Ah, ya. Entonces, eso es un delirio celotípico donde creen que la pareja les es infiel sin que haya motivos justificados, digamos, siempre basándose en pequeños indicios o indirectas, digamos, que ellos podían haber visto. Después tenemos el trastorno delirante de tipo persecutorio. El tema central de este delirio es la creencia de que el individuo están conspirando, la gente está conspirando en su contra, o que la gente lo engaña, que lo espía, lo sigan, o lo quieren envenenar, lo difaman, lo acosan, o que impide que consiga los objetivos que tiene el paciente a corto y a largo plazo. ¿No? Se siente perseguido, digamos. Este tipo persecutorio muchas veces llega a acompañarse del control, donde creen, digamos, que extraterrestres los están controlando y persiguiendo para que ellos no hagan algo, etcétera, que se puede correlacionar. El tipo somático, el trastorno delirante tipo somático, el tema central de este delirio implica, digamos, funciones o sensaciones corporales. Estos delirios somáticos pueden aparecer de diferentes formas y las más habituales son las creencias de que la persona desprende un mal olor, de que hay una infección adentro de él, de que caminan. También el tipo somático ya se ha subdividido como una obsesión, digamos, de infestación, que vamos a ver más adelante, digamos, que ya tiene una característica donde él dice que el paciente piensa que hay insectos que caminan debajo de su piel, que se está descascarando y todas esas cosas. Es bastante complicado también porque llegan a lastimarse la piel. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar y decir que es un trastorno delirante, deben cumplir ciertos criterios diagnósticos que ustedes van a ir viendo también en su libro. Pues tiene que haber la presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración, que nunca ha cumplido los criterios A de la esquizofrenia, o sea, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje y conducta desorganizada. Y obviamente, ¿no? Si hay alucinaciones, estas no son tan importantes y están relacionadas exclusivamente con el tema, digamos, delirante. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento total del ser humano no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extraño o extravagante.
También debemos tomar en cuenta que si se han producido, digamos, episodios maníacos o depresivos, han sido breves en comparación con los periodos delirantes. Este trastorno no puede atribuir sus efectos fisiológicos a una sustancia o a otra afección médica y no se explica mejor si está o no está acompañado por otro trastorno mental o por un trastorno dismórfico corporal o por un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar un trastorno delirante, tienen que haber ciertas características que se asocian y que apoyan al diagnóstico. Debemos tomar en cuenta que muchos individuos pueden desarrollar un afecto irritable o disfórico que habitualmente puede entenderse como una reacción a su creencia o a sus ideas delirantes. El paciente se puede enfadar, digamos, rápidamente y el comportamiento violento pueden aparecer en diferentes subtipos más clásicos como que ser, digamos, el comportamiento violento, en el persecutorio, en el celotípico y en el erotomaníaco. El individuo puede presentar comportamientos ya sean litigantes o querulantes o antagónicos, pueden enviar cientos de cartas a diferentes entidades como protestas al gobierno, pueden crearse y crear dificultades legales, especialmente en los tipos celotípico y erotomaníaco, cuando, digamos, transgreden las normas y se meten, muchos de ellos, van y se meten a las casas de estos famosos. Normalmente el trastorno delirante hacemos un diagnóstico diferencial con el trastorno obsesivo compulsivo, con otros trastornos relacionados, también con el delirium, que es una enfermedad que se presenta más por una infección, con el trastorno neurocognitivo mayor, con otros trastornos psicóticos, etcétera, que vamos a ver. Y obviamente también se puede hacer con la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme, y si hay síntomas depresivos o síntomas afectivos, se puede hacer con la depresión, el trastorno bipolar y con el esquizoafectivo, pero que eso lo va a hacer ya el especialista. El trastorno esquizoafectivo, que es otra variedad, digamos, es un trastorno que afecta bastante a la salud mental, que se caracteriza porque va a presentar una combinación de síntomas de esquizofrenia, como ser alucinaciones y delirios, acompañados de síntomas afectivos o del estado de ánimo, que pueden ser síntomas depresivos o síntomas maníacos o hipomaníacos. Existen dos tipos de trastorno esquizoafectivo, el tipo depresivo y el tipo bipolar, digamos, y estos trastornos pueden ser de curso único en cada persona, digamos, que vamos a ver. También debemos tomar en cuenta que en el trastorno esquizoafectivo los síntomas presentes van a ser delirios o creencias falsas y fijas, a pesar de que tienen evidencia de lo contrario. Pueden presentar alucinaciones como escuchar voces que no existen o ver cosas que no existen, dificultad para comunicarse, para hablar, como ser, digamos, lenguaje incoherente. La conducta normalmente va a ser extraña, inusual, puede acompañarse de síntomas de depresión, como ser la sensación de vacío, triste, inútil, puede acompañarse de periodos de estado de ánimo exaltado, como ser el hipomaníaco o maníaco, con un aumento de energía y una necesidad de dormir, o sea, de disminución de dormir en el día, digamos, y esto puede durar varios días, y obviamente también puede haber una alteración de la conducta, digamos, de este ser humano. Esto va a generar un deterioro del desempeño ocupacional, académico y social, y también nos va a generar problemas con el manejo del cuidado personal, incluida la higiene y la apariencia física, donde el paciente se descuida, digamos, en todo esto. Puede haber factores de riesgo en el trastorno esquizoafectivo, porque tener un paciente consanguíneo cercano, como ser los padres o hermanos que padezca trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o trastorno bipolar, hace que el paciente tenga mayores probabilidades. También, digamos, pueden ser los acontecimientos estresantes que pueden llegar a desencadenar estos síntomas, y algunos pacientes que toman medicamentos que alteran la mente, lo cual puede empeorar estos síntomas cuando se presenta el trastorno a fondo.
El trastorno esquizoafectivo también puede tener complicaciones porque las personas con trastorno esquizoafectivo tienen un mayor riesgo de padecer lo siguiente: se suicidan con mayor intensidad, los intentos de suicidio y pensamientos suicidas son frecuentes, generalmente se aíslan, hay un aislamiento social, tienen conflictos familiares, conflictos interpersonales, son personas que pierden el empleo, son desempleados, a veces se acompaña de trastorno de ansiedad, otros tienden a tener un abuso de sustancias, otros tienen problemas de salud significativos y obviamente llegan a lo que es la pobreza y la falta de hogar también, aunque los pacientes intenten no hacerlo. El diagnóstico: para realizar el diagnóstico del trastorno esquizoafectivo, la persona tiene que tener tanto síntomas psicóticos como alucinaciones, ideas delirantes, como síntomas del trastorno del estado de ánimo, ya sea depresión o hipomanía. Además, esta persona debe tener, por lo menos, los síntomas psicóticos deben durar más de 2 semanas. El tratamiento va a ser una combinación de fármacos y obviamente la psicoterapia y apoyo comunitario. En la combinación de fármacos utilizamos estabilizadores del estado de ánimo, como ser el carbonato de litio, la carbamazepina, la amotrigina, etcétera, o el ácido valproico, acompañada de un antipsicótico. Y de los antipsicóticos podemos utilizar los de primera generación o segunda generación, ya sea haloperidol, risperidona, olanzapina, quetiapina, etcétera. También se debe haber un apoyo comunitario porque tenemos que enseñarles a reconocer, digamos, cuando están en una u otra fase. Para el tratamiento del tipo bipolar, la combinación de antipsicóticos es más eficaz. En cambio, en el estado depresivo, los antipsicóticos suelen combinarse con antidepresivos, siempre tomando en cuenta que cuando es una primera vez, digamos, puede ser para nosotros diagnóstica, porque si le damos antidepresivo al paciente y el paciente vira o hace un switch a un estado maníaco, significa que no es solo esquizoafectivo, sino que es un paciente con trastorno bipolar. Eso ya nos da una luz, digamos, para poder ver qué es del otro lado. El trastorno psicótico debido a enfermedad médica, que es bastante frecuente también en nuestro medio, especialmente porque tenemos muchas complicaciones, es un trastorno que se debe a una enfermedad médica y que se va a caracterizar por presentar alucinaciones e ideas delirantes que son causadas por otro trastorno físico. En esta psicosis se refiere que los síntomas, o como ser los delirios, las alucinaciones, las alteraciones del pensamiento y el lenguaje desorganizado y el comportamiento extraño e inapropiado, digamos, que muchas veces puede incluir hasta la catatonía, indican una pérdida de contacto con la realidad. Normalmente este trastorno se caracteriza por una alteración del estado de ánimo que se considera debido a efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Los pacientes que dializan, los pacientes que están con una toxicidad, digamos, por algún otro elemento, los pacientes que tienen o han ingresado a, un ejemplo así bien claro, los pacientes que salieron de intubación, digamos, del COVID, los pacientes que lograron superar, digamos, la fase de terapia intensiva, estos pacientes hicieron, digamos, trastornos psicóticos debido a esta situación. Algunos han hecho deliriums que han durado muy poco, otros han hecho trastornos psicóticos que muchas veces ha durado hasta un mes, digamos, la resolución de estos problemas. ¿Me entienden? ¿No ven? Entonces, esta enfermedad nos ha traído también alteraciones y otros han quedado con ideas bastante marcadas, digamos, dentro de lo que es esta enfermedad. Entonces, los trastornos psicóticos inducidos por enfermedades se pueden clasificar, ya sea con ideas delirantes, entre los síntomas predominan claramente los delirios de daño, y con alucinaciones, y en este caso las alucinaciones son el síntoma más evidente, que normalmente llegan a ser visuales. Las causas que provocan son trastornos que se deben a diversas causas. Por ejemplo, puede darse en caso de enfermedades neurológicas, afecciones hepáticas o renales, enfermedades metabólicas o endocrinas, etc. En estos casos puede suceder que las funciones cerebrales del paciente
se ven alteradas, propiciando la aparición de los síntomas psicóticos. Por eso le decía, son un montón de patologías que puede generar. Los síntomas más frecuentes son alucinaciones, que inicialmente suelen ser auditivas, generalmente voces, pero que en ocasiones también son o se acompañan de alucinaciones olfativas, táctiles y visuales. Los delirios se trata de ideas erróneas que el paciente tiene, que son fuertemente arraigadas y a pesar de ser descabelladas, se caracterizan porque pueden ser desmontadas, aunque se aporten pruebas de que no son reales, el paciente vuelve a tener esa idea. Este trastorno, el trastorno psicótico provocado por una enfermedad médica, causa malestar clínicamente significativo, provocando deterioro, digamos, de la actividad del paciente en el ámbito social, laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento por el tiempo, digamos, que se presenta la patología. El trastorno psicótico breve, que es también otro trastorno bastante frecuente, es un trastorno que se acompaña de delirios, de alucinaciones, donde presenta un discurso desorganizado, donde hay un lenguaje disgregado, incoherente, que de una forma más frecuente, hay un comportamiento muy desorganizado o catatónico. Obviamente, no se van a incluir acá los síntomas si una respuesta aprobada es culturalmente, y la duración de este episodio del trastorno psicótico breve dura de al menos un día, o sea, más de un día, pero menos de un mes. Se puede presentar de una manera repentina, sin previo aviso, digamos, este trastorno. ¿A qué se debe el trastorno psicótico, digamos, breve? Este trastorno se da más en la población sana, es considerada infrecuente y se da más en mujeres. También se da por ciertos factores de riesgo, digamos, como haber tenido otros trastornos de personalidad y tener antecedentes familiares de psicosis, pero también hay factores ambientales como el bajo nivel socioeconómico o en riesgo de exclusión social o que, digamos, que hacen que frecuente, digamos, este trastorno al comienzo de la edad adulta. Entonces tenemos que ir viendo nosotros que esto es bastante frecuente y que también puede ser debido a un estrés grande. Los tipos de trastorno psicótico breve tenemos aquellos que se presentan con factores estresantes y aquellos que se presentan sin factores estresantes y aquellos que se presentan en el posparto. Los con factores estresantes se producen como reacción o respuesta a un trauma o a un evento estresante fuerte para el individuo, donde se cree que sus defensas emocionales no están aptas para poder subsanar esta situación. Aquellas situaciones sin factores estresantes, donde se desconoce el origen del trastorno, esta modalidad es la más frecuente de este desorden y no se puede atribuir a ningún suceso externo que lo haya desencadenado. En cambio, los ocasionados en el posparto, en esta situación, en ocasiones se desencadena este trastorno como consecuencia del trabajo de parto y se desarrolla este trastorno psicótico breve dentro de las 4 primeras semanas del parto como una reacción, digamos, al desequilibrio hormonal y al estrés, digamos, que pasa uno durante este proceso. Ojo, tampoco no todas las parturientas van a hacer un trastorno psicótico breve, son muy pocas. El tratamiento, al tener este trastorno una duración bastante reducida, en muchos casos no llega a tratarse porque se pierden los síntomas al día siguiente. Pero algunos, digamos, sugieren que estos pacientes puedan padecer otros desórdenes con posterioridad, como ser trastornos psicóticos o trastornos del estado de ánimo que hay que revisarlos. Por este motivo podríamos decir que no existe un tratamiento como tal para tratar este trastorno, pero si hay síntomas psicóticos, daremos un antipsicótico, si hay síntomas ansiosos, daremos ansiolíticos, etc. Podemos emplear diferentes técnicas como prevención a posteriores caídas del paciente para este trastorno psicótico breve. Otros de los trastornos bastante frecuentes son los trastornos psicóticos inducidos por sustancias.
Y la principal es el principal síntoma en este trastorno psicótico inducido por sustancias es la presencia de alucinaciones o ideas delirantes que se consideran efectos fisiológicos de una sustancia. Acá no se incluyen las alucinaciones cuando la persona es consciente de que son provocadas por la sustancia. La alteración no se puede explicar mejor por la presencia de un trastorno psicótico no inducido por sustancias. Y no se establece el diagnóstico si los síntomas psicóticos solo aparecen en el transcurso del delirio. Les había dicho, digamos, que hay sustancias, digamos, que son mucho más frecuentes que nos provoquen, como ser, digamos, el alcohol, la marihuana. Para nosotros ha sido lo que más nos ha provocado, digamos, trastorno psicótico inducido por sustancias. Sabemos que los inhalantes, los alucinógenos, las anfetaminas, la cocaína, etcétera, también pueden provocar, pero nosotros por experiencia hemos visto, digamos, posterior a esas fiestas electrónicas que hacían en Samaipata, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman esas fiestas? Donde hay bastante marihuana, cocaína, etcétera. Fiesta electrónica, ¿no? Chicos. Se le dice festivales también, festivales de música electrónica. Sí, ¿verdad? Entonces, por coincidencia, en ese tipo de festivales, y les digo por coincidencia, porque cuando hacían eso, si mal no recuerdo, hacen en marzo, abril, ¿no ve? Siempre teníamos pacientes que nos llegaban de allá con episodios psicóticos, pero unos episodios psicóticos bastante, digamos, fuertes, ¿me entiende? Pero también que teníamos conocimiento de que el paciente había exagerado en el consumo de marihuana o cocaína, etcétera, o alcohol. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, por eso, coincidentemente, les digo, nos llegaban bastante afluencias de pacientes de allá. Entonces, también tenemos el trastorno psicótico compartido. El trastorno psicótico compartido es uno de los desórdenes más frecuentes e incluso se ha dudado, podríamos decir, o sea, de la existencia como tal. Se trata de una enfermedad, o sea, que de una enfermedad como ser la psicosis se transmite a otro individuo, donde las dos personas comparten, digamos, la misma sintomatología. Esta patología del trastorno psicótico compartido también se conocía o es conocida como folia dux, y esto es lo que se llama la locura de dos. Sin embargo, tenemos datos de que este trastorno no está limitado muchas veces solo a dos personas. De hecho, pueden ser varios individuos que compartan este mismo trastorno psicótico e incluso grupos amplios de personas. Cuando se trata de un grupo más grande, se denomina histeria colectiva en vez de trastorno psicótico compartido. Entonces, dentro de este psicótico o esta histeria colectiva, o sea, lo más grave que ha ocurrido ha sido hace 10 años, donde un grupo de personas se echa llave dentro de primero rocean todas las paredes de afuera, digamos, con gasolina de un ambiente cerrado, era como una iglesia. Cierran todas las ventanas, todo, y por último, digamos, se echan llave con candados de adentro y botan la llave por la ventana. O sea que encendiendo fuego, ¿me entienden? ¿No? Entonces, esa histeria colectiva donde murieron más de 38 personas, creo, quemadas. La verdadera característica de este trastorno no es que una persona genere a otra un trastorno psicótico, sino que más allá de eso, le transmite esas ideas, esos pensamientos, le transmite esa alteración, ese trastorno psicótico que ella tiene y comparte las ideas delirantes y las alucinaciones. Se trata, o sea, es como que algunos lo ven, digamos, como un contagio de ese mismo desorden en otra persona. Pero realmente sabemos que no hay tal contagio de los síntomas, sino que uno asume los síntomas de la otra persona. Doctora. Dime.
Podría ser parecido al caso de cuando empezó la pandemia, por ejemplo, la gente empezó a ir al supermercado y a comprar insumos como si fuera el fin del mundo, digamos. Claro, es lo Esto que también dijeron, ¿no podría ve? ser colectivo. Lo que dijeron, una psicosis colectiva digamos, ahorrar o traer nutrientes, guardar, ¿no es? Sus almacenes, han guardado en sus gavetas, todo, cosas que ni iban a utilizar muchos, ¿no ve? Sí, más o menos. Gracias. En esta patología compartida, habitualmente estos pacientes tienen una relación estrecha entre sí, además de que son pacientes que comparten, o sea, el aislamiento social. Por este motivo, digamos, este Folia Dux es habitual encontrar entre hermanos o matrimonios, o muchas veces padres e hijos, amigos íntimos, etcétera, etcétera. Además de que creen que también puede influir la presencia de un factor externo, como por ejemplo, vivir una situación estresante como la que hemos vivido hace 2 años, ¿no ve? También este trastorno suele, digamos, presentarse en una persona dominante o primaria y la otra que sería la sumisa o secundaria. Así la persona dominante genera un delirio o una psicosis que impone posteriormente a los individuos secundarios y que generalmente este individuo primario suele estar crónicamente enfermo con desórdenes como puede ser un paciente esquizofrénico, un esquizofrénico paranoide o un paciente con trastorno del estado de ánimo, un trastorno delirante, y esta persona es quien desde su posición dominante impone el delirio sobre el paciente secundario. Algunos psicólogos sostienen, digamos, que las diferencias entre estos individuos primario y secundario van más allá de la dominancia. Ellos creen que los pacientes primarios pueden ser, digamos, mayores de edad, más inteligentes y con mayor autoestima y manejo de la gente. Y los pacientes secundarios tendrían que ser más jóvenes, con menos formación, con una autoestima disminuida, con una tendencia de ser sumisos y sugestionables. Últimos estudios al respecto sugieren que es más frecuente la psicosis compartida en individuos primarios. Los primarios son siempre mujeres, dicen su mayoría, pero que los individuos secundarios pueden ser tanto hombres como mujeres por igual. Esto, sin embargo, no está contrastado o tratado o visto, digamos, como un trastorno poco frecuente. Tenemos que ver, digamos, que este tipo de situaciones siempre va a haber la persona dominante que trate de inculcar en los demás su pensamiento o su idea. Ya sabemos que los síntomas van a ser la presencia de una idea o creencia fuertemente asentada, con una total convicción, que frecuentemente el paciente guarda secretos si le preguntan sobre su delirio o sospecha de quien le pregunta. Esta idea está totalmente presente en la vida del individuo hasta condicionarla de una manera severa. El delirio del paciente ocupa una gran parte de su tiempo. Este delirio es la parte central de la vida del paciente. Prácticamente todo lo que sucede al paciente lo relaciona con esa idea. La idea o delirio del paciente es extravagante o muy poco improbable. Hay una falta de humor o hipersensibilidad del paciente en todo lo referente a su delirio. Hay una reacción irritable, agresiva del paciente cuando uno cuestiona ese delirio o cuando le dice que es mentira, que no es real, etc. Y el delirio suele terminar por desarrollar actitudes y comportamientos extravagantes en los pacientes. Los síntomas de este desorden son similares al de un trastorno delirante. Generalmente las personas con este desorden se desempeñan bien en su vida cotidiana, no resultan incapacitados por la misma idea delirante, sin embargo pueden desarrollar actitudes que pueden ser sintomáticas de padecer este desorden. Entonces puede coexistir muy bien esto con lo que es. Algunos trastornos psicóticos compartidos es la folie comuniquée o locura comunicada. Aquí el paciente primario, el dominante, contagia al secundario tras un periodo de resistencia de este último
y posteriormente la psicosis en ambos evoluciona independientemente, incluso después de que ambos individuos sean separados. La locura comunicada. La folie induite o locura inducida, esta modalidad es más discutida al tratarse de una variación de la folie simultánea. Aquí el paciente secundario, que ya sufría una psicosis previa, desarrolla nuevos delirios o nuevas ideas delirantes bajo la influencia del paciente primario, que es el dominante. El paciente secundario termina por desarrollar estas ideas delirantes inducidas sumadas a las que ya tenía con anterioridad. También tenemos la folie imposée o la locura impuesta, que es una forma clásica de este trastorno. En ella el paciente psicótico transmite sus delirios a una persona sana. Esta suele tratarse de una persona muy cercana con que comparten, digamos, unos mismos temas, creencias. O sea, un ejemplo es el creer en extraterrestres. Tenemos la folie simultánea o locura simultánea, es la segunda más frecuente. En esta aparecen simultáneamente una misma psicosis en dos individuos, y en estos casos se cree que ambas personas padecen previamente un trastorno psicótico, pero el paciente dominante transfiere sus delirios. De este modo, al final, ambos individuos desarrollan los mismos síntomas y creencias que pueden tener. Entonces son las diferentes, digamos, que son poco frecuentes, pero que se van viendo, digamos, en la realidad. El tratamiento, una de las primeras medidas que se adoptaron, digamos, al iniciar el tratamiento de esta patología fue la separación de los pacientes. Generalmente el paciente secundario suele abandonar sus delirios una vez que se aleja de la influencia del paciente primario. En este caso, digamos, el tratamiento suele ser diferente, por lo que generalmente el abordaje es emplear, digamos, es similar al que se utiliza en caso del trastorno delirante con antipsicóticos. Es muy frecuente, necesario combinar, digamos, el tratamiento farmacológico con psicoterapia de apoyo, y muchas veces el paciente está tan firmemente convencido de sus delirios que se niega rotundamente a buscar ayuda, digamos, ¿no? Eso el primario. El secundario tiene mejores opciones. En cuanto a la medicación, es habitual el uso de antipsicóticos cuando hay síntomas psicóticos, que es lo frecuente, y antidepresivos, aunque estos solo controlan temporalmente los delirios. En cuanto a la psicoterapia, el enfoque tiene que ser más efectivo, debe haber una intervención cognitivo-conductual. Esta tiene la finalidad, digamos, de ayudar al paciente a controlar los síntomas y así evitar las recaídas de estos pacientes que tienen una locura compartida. Eso sería en cuanto, digamos, a los trastornos psicóticos, que vamos a ver, esperen un segundo, necesito... Sí, doctora. ¿Pasó? Sí, doctora. Muy bien, ya. Entonces, ahora, hemos hecho todas esas generalidades, ¿verdad? He vuelto atrás. Hemos hecho todas esas generalidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender un poco más lo que es la esquizofrenia, ¿me entienden? ¿No ve? Ahora vamos a entrar a lo que es esquizofrenia. ¿Está bien? Ya. ¿Se acuerdan, no ve? Que los trastornos psicóticos, digamos, eran los trastornos, digamos, que más se presentaban y que más deterioraban a los pacientes. Entonces, la esquizofrenia, conocida, digamos, como una enfermedad mental grave, que afecta a muchas funciones cerebrales, tanto así como ser al pensamiento, a la percepción, a las emociones, a la conducta. ¿Eso qué quiere decir? Que los síntomas se engloban dentro de lo que son los trastornos psicóticos,
aquellos en los que los pacientes pierden el contacto con la realidad. ¿Cómo comienza la esquizofrenia? La esquizofrenia comienza tanto en edades tempranas como en edades tardías. En edades tempranas comienza en la adolescencia o antes de la adolescencia, cuando son más jóvenes. Esto, al iniciar la esquizofrenia en pacientes jóvenes, en pacientes adolescentes a más temprana edad, va a provocar, digamos, alteraciones en las etapas críticas que son en los procesos de maduración, y también va a provocar alteraciones potenciales porque va a detener y va a limitar el desarrollo del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a provocar alteraciones intelectuales, emocionales, sociales y laborales. Eso cuando inicia en edades tempranas. Pero las de inicio tardía tienen mejor, digamos, pronóstico que las de inicio a edad temprana. Entonces, nosotros conocemos, digamos, dentro de la esquizofrenia a brotes, cuando brota la enfermedad. Cuando hay un brote de la enfermedad de la esquizofrenia, se van a presentar los síntomas que pueden ser bien claros, conocidos con síntomas positivos, o pueden ser menos llamativos, conocidos como síntomas negativos. Los claros o síntomas positivos son los delirios, las alucinaciones, la conducta y el lenguaje desorganizado. En cambio, los menos llamativos son aquellos síntomas afectivos, como ser la abulia, la apatía, la anedonia, la falta de la motivación y de la voluntad. La esquizofrenia, el brote de la enfermedad, va a dejar defectos en cualquier persona que se presente. El defecto o los retos más importantes que nos deja la esquizofrenia es que la recuperación es muy difícil, donde la persona ya nunca más fue el mismo, donde la persona puede evolucionar en una forma más grave y esto afectar el curso de la enfermedad. Entonces significa, cuando el brote de la enfermedad de la esquizofrenia deja el defecto, este defecto normalmente tiene que ser combatido con un tratamiento integral, porque si no, la esquizofrenia deteriora todo lo que es la personalidad del paciente. ¿Me entienden? O sea, la afectación de la esquizofrenia en general es grande, es limitante en su accionar. Antiguamente, como ya estábamos viendo, la esquizofrenia, digamos, conocida, digamos, demencia precoz, denominada por Kraepelin en los años 1855 y 1926. La demencia precoz se diferencia y se separa, si quieren. La demencia precoz se diferencia, digamos, de la demencia presenil que describe Alois Alzheimer y que hoy conocemos como una enfermedad de Alzheimer. La demencia puede tener un curso crónico y persistente, pero la que se separa de la demencia precoz es la fase maníaco-depresiva, que evoluciona, digamos, a un trastorno bipolar. La evolución va a depender, digamos, de la fase intermitente que puede presentarse, digamos, este trastorno bipolar y de la resolución espontánea. Significa que ese que Kraepelin denominó demencia precoz, la demencia precoz tenía por un lado al Alzheimer y tenía por el otro lado al trastorno bipolar. Por eso es que la demencia precoz de esas épocas, que era la esquizofrenia, era de curso crónico y persistente, que no se sanaba, no se podía, digamos, sanar en esa época. La etiología de lo que es la esquizofrenia. Hay muchos hallazgos anatomopatológicos y de neuroimagen que son neuroimagen estructural.
Los hallazgos más significativos tenemos en estudios de anatomía y anatomopatología. Tenemos que ahí van a ver más adelante que hay una dilatación de los ventrículos y cisuras, que esto tiene que ver, digamos, con el desarrollo del cerebro embrionario y que esto está, digamos, dentro de lo que es la hipótesis del neurodesarrollo. En estudios de anatomía patológica ya vieron, digamos, cuáles alteraciones más tenían y cómo el cerebro estaba conformado. También tenemos, digamos, estudios de resonancia magnética que nos dan, digamos, diferentes ya luces para ver el diagnóstico y también nos muestran los cambios regionales cerebrales, tanto macroscópicos como microscópicos. En macroscópicos se presenta en la esquizofrenia estructuras amplias, digamos, por eso está la dilatación de los ventrículos y las cisuras, y en los microscópicos se evidencia que hay un aumento, digamos, en el número de células, pero no células buenas, sino células malas. Dentro de la etiología, lo que es los factores ambientales, tenemos factores genéticos, que son, digamos, estudios genéticos que se hacen gemelos monocigóticos, que el 40% tiene que ver, digamos, con la causa de la esquizofrenia, y también tenemos otros factores externos o ambientales que tienen que ver, digamos, para que se presente la esquizofrenia. Dentro de los factores genéticos más conocidos, dentro de los factores ambientales, tenemos el factor de infecciones virales y las complicaciones durante la gestación y el parto. Entonces nosotros vamos a ver, digamos, que estos pacientes van a tener problemas van a presentar signos neurológicos menores, donde van a tener problemas, un recién nacido que tiene problemas en el reflejo de la succión, un niño que tiene, digamos, una reapertura en lo que son los movimientos en espejo, no cree que es el mismo, y, digamos, ya uno más grandecito que tiene dificultades para diferenciar lo que es derecha e izquierda, digamos que son síntomas o signos neurológicos que se pueden presentar en este tipo de pacientes. También tenemos, digamos, alteraciones psicológicas o causas psicológicas, donde dice que Kreshner relaciona, digamos, el biotipo asténico con una personalidad esquizotípica y que puede enfermar en algún momento de esquizofrenia. También tenemos que ver que hay ciertas personalidades premórbidas, especialmente aquellos pacientes que tienen déficits de la conducta social o aquellos que tienen déficit cognitivo, donde tienen una limitación en reconocer sus estados emocionales y mentales, los del propio y de los demás, tienen que ver, digamos, con la presencia de esta enfermedad. Dentro de los factores sociales se tiene que, dentro de 100 personas, dentro de un grupo de 100 personas, una padecerá en algún momento de esquizofrenia. Esto en base a estudios que se ha hecho sobre similitudes y diferencias, en similitudes en síntomas negativos, en trastornos del pensamiento y en el carácter deteriorante de la enfermedad. Y lo que hace el estudio de diferencias es de los delirios, que vamos a ver a qué categoría puede presentar. La clínica y el diagnóstico de lo que es la esquizofrenia se hace, digamos, mediante la comunicación verbal, un diálogo interrogatorio, y esto nos va a dar, digamos, la exploración psicopatológica con la que nosotros vamos a basar nuestro diagnóstico. Primero nuestra historia clínica y luego nuestro diagnóstico. Los síntomas de la esquizofrenia se van a dividir en positivos y negativos, esto para diferenciar muy bien cuáles son los que tienen mejor pronóstico y los que tienen mal pronóstico. Los síntomas positivos, conocidos como buen pronóstico, son las alucinaciones, las ideas delirantes, la conducta extraña y las alteraciones en el discurso o el lenguaje, ¿no ve? El lenguaje, digamos, comprometido. Los síntomas negativos son la abulia, la apatía, la anedonia, la asociabilidad, la pobreza del discurso, el embotamiento afectivo y la falta de atención que tienen estos pacientes hacia los demás o hacia lo que está ocurriendo. La esquizofrenia se divide en subtipos y el subtipo más frecuente es el paranoide y es el que mejor pronóstico tiene. El hebefrénico es el que a menor edad se presenta. El catatónico es aquel que se presenta afecta la parte muscular.
El indiferenciado es el que no se encaja en ninguno de los cuatro, y el residual es ya el compromiso crónico, digamos, de la esquizofrenia en este tipo de pacientes. En la esquizofrenia paranoide predominan las ideas delirantes de persecución o de perjuicio de otras personas hacia el paciente. También presenta alucinaciones auditivas, digamos, de voces imperantes que le ordenan, le dicen cosas. Esto hace que el comportamiento del paciente sea violento. El pronóstico de la esquizofrenia paranoide es favorable, y a la vez, digamos, el paciente con esquizofrenia paranoide presenta ansiedad, ira, y tiene una gran tendencia a discutir para poner en claro lo que él está pensando o está sintiendo. La hebefrénica comienza a temprana edad, entre los 12, 13 años o un poco más antes. Acá, digamos, hay un predominio de las alteraciones emocionales, o sea que hay muchos síntomas afectivos. El paciente se ríe sin un motivo aparente, tiene un discurso incoherente y, lo más característico, una falta de higiene. La hebefrénica es la más grave de los subtipos que tenemos porque inicia de una forma precoz. Todo lo que inicia a temprana edad termina mal. La catatónica, la esquizofrenia catatónica, se caracteriza por presentar alteraciones motoras. Generalmente presentan una inmovilidad persistente que puede alternarse con crisis de agitación y movimientos repetitivos. El paciente o la paciente va a presentar muecas exageradas, ecolalia, va a repetir lo que uno dice, ecopraxia, lo que uno hace. Y normalmente la catatónica, su pronóstico suele ser favorable una vez que inicia el tratamiento. La esquizofrenia indiferenciada es cuando un paciente con esquizofrenia no reúne los criterios de los subtipos anteriores que hemos presentado o presenta varios síntomas de varios de ellos. Como ser, puede presentar ideas delirantes, incoherencias, alucinaciones, solo eso, y no presentar los otros síntomas, ¿me entienden? Por eso es indiferencial, porque no pasa ninguno. Y la esquizofrenia residual se diagnostica cuando el curso del trastorno ha sido crónico, cuando muchas veces ya no están presentes los síntomas primarios como ser alucinaciones o delirios, pero sí se enraizan los síntomas negativos como ser abulia, anedonia, asociabilidad, y se presenta el deterioro cognitivo en estos pacientes. Estos son por los pacientes crónicos dentro de este grupo. Esto nos da, digamos, factores de buen pronóstico y factores de mal pronóstico de la esquizofrenia. Son factores de buen pronóstico, inicio agudo. ¿Qué quiere decir? Que de la noche a la mañana se inicie, digamos, el episodio psicótico o la esquizofrenia. Cuando ha habido y conocemos un factor, digamos, estresante, cuando se presenta en edad avanzada, a mayor edad, mejor pronóstico. Cuando hay antecedentes familiares y personales de esquizofrenia, cuando hay antecedentes familiares de depresión, de esquizofrenia paranoide o catatónica, cuando hay un predominio de síntomas positivos, cuando hay ausencia de alteraciones estructurales cerebrales, cuando se presenta más en el sexo femenino, estado civil casado, y cuando hay un buen cumplimiento al tratamiento y hay apoyo social y familiar, tiene un buen pronóstico. Pero es mal pronóstico cuando el inicio ha sido insidioso desde temprana edad, lento, digamos así, poquito a poco, cuando su episodio inicial ha sido prolongado, cuando se presenta a edad precoz, cuando hay antecedentes familiares de subtipos de esquizofrenia simple y hebefrénica, cuando se presentan signos negativos de la esquizofrenia, cuando hay presencia de alteraciones estructurales en el cerebro. Los hombres y los casados tienen mayor tendencia a tener mal pronóstico, cuando no hay cumplimiento del tratamiento y cuando no hay apoyo familiar y social adecuado, son factores de mal pronóstico.
para el diagnóstico de la esquizofrenia, nosotros debemos tomar en cuenta los criterios del DSM-4 y del DSM-5, donde deben estar presentes por lo menos delirios, alucinaciones, lenguaje disgregado, conducta muy desorganizada o catatónica, los síntomas negativos, donde no deben generar una disfunción social y ocupacional, digamos, durante la mayor parte del tiempo, donde los síntomas deben durar por lo menos más de 6 meses, donde debe haber una exclusión de otros trastornos, ya sea esquizoafectivo y afectivo, donde el médico general excluya cualquier trastorno médico y consumo de sustancias, y donde hay una relación de un trastorno generalizado del desarrollo, especialmente el autismo o el espectro autista cuando era más niño. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos que nos dice la CIE-10 y la CIE-11, dicen que los criterios generales de la esquizofrenia exigen que durante un mes, la mayor parte del tiempo, deben estar presentes al menos uno de los siguientes signos y síntomas, como ser eco, robo e inserción del pensamiento o difusión del pensamiento. Deben haber ideas delirantes, de estar controlados por influencias o pasividad, digamos, debe haber voces alucinatorias que normalmente comentan la actividad que está realizando o discuten sobre el paciente. Debe haber ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo. Debe haber alucinaciones persistentes en cualquiera de las modalidades. Debe haber interposición o bloqueo del curso del pensamiento, manifestaciones catatónicas y síntomas negativos para que nosotros diagnosticamos una esquizofrenia. El tratamiento es uso de antipsicóticos y la dosis recomendada. Tenemos los antipsicóticos de primera generación, conocidos también como convencionales, típicos o clásicos. Se dividen en diferentes grupos, pero nosotros vamos a ver que tenemos la clorpromazina, conocida como Largactil, que viene, digamos, en comprimidos de 100 miligramos. Y tenemos el haloperidol, que viene, digamos, en comprimidos de 5 miligramos y en ampollas de 5 miligramos para poder utilizar. Es el tratamiento antipsicótico de primera generación. Pero tenemos los antipsicóticos de segunda generación, como ser la clozapina, de 100 miligramos viene, la risperidona, acá viene de 1, de 2 y de 3 miligramos, la olanzapina viene de 10 miligramos, la quetiapina viene de 25 a 300 miligramos, la ciprasidona viene de 100 miligramos, el aripiprazol viene, actualmente tenemos de 7.5, de 10 y de 15 miligramos en el mercado nuestro. Eso sería en cuanto a esquizofrenia. La próxima semana vamos a avanzar un poquito más de esto y vamos a hacer un recordatorio para que podamos, digamos, seguir. Pero la próxima semana ya vamos a hacer la práctica, ¿está bien? Entrevista psiquiátrica e historia clínica y examen mental. Hola. Está bien, doctora. Ya. El otro día no les pasé, ahora les voy a pasar. Ahorita voy a pasar las diapositivas.